Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Amigos, hoy día vamos a conversar con un candidato a la segunda vicepresidencia de una alianza, y la Alianza Popular, que integra el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano. Y me refiero al señor David Salazar, a quien en un momento más voy a presentar, pero permítanme hacer una nueva, no digo reflexión, sino un comentario, ¿ya? Porque ya salió una encuesta que muestra cómo van los perfiles de los candidatos, de estos 19 candidatos a la presidencia de la República del Perú, y cómo es que algunos se han proyectado mejor que otros, y de qué manera esta actual situación puede ir un poco y ahí definiendo el panorama. Yo, por la experiencia que tengo, diría que hay que tener cierta prudencia. Y prudencia significa no exagerar en los comentarios ni ir direccionando de manera sesgada, probablemente en algunos medios, que se diga que ya hay casi un virtual o un ganador. No hay ningún ganador por ahora porque la fotografía del momento es eso, la fotografía que se toma en el momento. Los sentimientos, las características propias del electorado peruano muchas veces obligan a que seamos prudentes, porque las cosas pueden ser infladas rápidamente como desinfladas tan rápido como ustedes seguramente se imaginan. La suerte que hay que mejor tomar las cifras, los datos, con la seriedad del caso, y a los candidatos que tampoco que van más o menos punteros, que no se llenen de soberbia desde ahora, porque a veces la realidad es otra. Entonces hay que mantener la calma y tratar de ya a estas alturas, casi es una exigencia nacional de los electores, que empiecen a debatir las propuestas que traen en sus planes de gobierno. Porque no se trata aquí ya simplemente de ganar una elección y punto. No, se trata de decirle a los peruanos qué van a hacer los próximos 5 años. ¿Qué promesas están establecidas en blanco y negro para cumplirse? Y no para lanzar globos de ensayo o lanzar ideas que muchas veces son tan exageradas y tan impropias que uno sabe perfectamente que no se van a poder cumplir. Es la suerte que, queridos amigos, los ciudadanos, que somos los verdaderos empoderados del Perú, los ciudadanos, aquí no se trata que son los partidos, los candidatos, los verdaderos empoderados del futuro del Perú somos todos los ciudadanos que elegimos. Eso debe tener usted presente. O sea, su voto tiene un enorme valor, querido amigo. Tómelo en cuenta. Su voto, su percepción de la realidad, su conocimiento de la situación del país tiene mucha importancia. En tal suerte que el elector, creo yo, desde mi particular punto de vista, es el sujeto más importante en un proceso electoral. De tal suerte que, amigo, no hagan que menosprecien su capacidad persuasiva ni su capacidad inteligente, sino que usted finalmente será el que coloque en Palacio de Gobierno a quien tiene probablemente la capacidad y la idoneidad para ejercer el cargo de mandatario de la nación o de mandataria, qué sé yo. Pero eso es importante. Queridos amigos, tengo caretas en mis manos. César Acuña aparece en portada en una suerte de composición fotográfica, ¿no? Así, ¿no? Dice caretas, se refiere a César Acuña en la universidad. Y bueno, y otros temas que vamos a analizar cuando leamos. Esto me acaba de llegar recién, no la revista, de tal suerte que el semanario Caretas siempre trae cosas interesantes para comentar. Se encarrila la campaña, dice Caretas. Efectivamente, se encarrila la campaña. David Salazar no es un político improvisado, él ha sido presidente de región, está con nosotros, vamos a conversar con él porque la Alianza Popular, que integra el APRA con Alan García a la cabeza y el PPC con Lourdes Flores Nano, han decidido justamente convocarlo a él para que los acompañe en la plancha presidencial, habida cuenta de que, según han expresado ellos mismos, es un hombre que tiene no solo la capacidad profesional y política, sino además la transparencia que se exige a los que están postulando a la presidencia de nuestro país. Señor David Salazar, bienvenido Desde la Radio, a través de Radio Nacional y TV Perú. Muy buenos días. Buenos días, don Alberto, y buenos días a todo el Perú. Vamos a hablar, no digo calzón quitado, pero sí vamos a hablar a lo franco, ¿no? ¿Qué cosa se puede hacer con
este Perú profundo, este Perú del interior, este Perú que todos nos preocupamos a veces en campañas, pero que a lo largo de los tiempos históricos nos olvidamos, ¿no? Tenemos un trapecio andino que ha mejorado sensiblemente, ¿no? Este trapecio andino de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho ha mejorado, pero tenemos zonas de bolsones de pobreza extrema que todavía están, digamos, dentro de de conjunto de regiones que ameritan aplicar mejores políticas de desarrollo y mejores políticas de progreso para sus poblaciones. En esa materia, ¿cómo piensa usted que podría de alguna manera reformarse este proceso de descentralización, de hacer que las regiones sean mucho más productivas, que hagan las inversiones correctas y adecuadas con los fondos que tienen? Bueno, en primer lugar, yo creo que ahora ya tenemos, como se dice, el panorama más claro, ¿no? Las organizaciones políticas han presentado sus planes de gobierno. Y lo que yo veo es de que a veces los tecnócratas creen que los planes se pueden hacer en el escritorio, en la oficina, ¿no? Con un equipo de personas. Uno tiene que tener conocimiento y vivencia, haber Tiene que vivido. estar en el campo. En la calle, Correcto. tiene que tener calle, ¿no? Ya, muy bien. Es como que, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido en el Agustino, ¿no? En Lima, en mis épocas, en mis primeros años de trabajo. He vivido también en barrios como el Rima, que he vivido también en San Isidro, ¿no? Últimamente también he vivido en San Juan del Lurigancho. Y uno sabe exactamente cómo uno puede viajar desde el centro, pasando por Hacho, por Puente Nuevo, Los Próceres, y llegar hasta Bayóvar y luego a Jicamarca, ¿no? Entonces, igualmente uno tiene que conocer la sierra, uno tiene que saber cómo vive la gente en las comunidades campesinas, cómo es que trabajan, cómo desarrollan sus actividades, cómo es su vivienda, cuáles son sus principales necesidades. Entonces, yo creo que el aporte en esta fórmula de Alianza Popular es eso, ¿no? En mi caso, como técnico, ingeniero industrial, empresario y político regional. Entonces vamos a hacerle un aporte de la realidad. Entonces, yo decía, en el Perú tenemos un problema. Hay alguien que dice que hay que fortalecer las clases medias. Oiga, señor, hay que fortalecer esos sectores emergentes, esos sectores que Matos Mar decía del desborde popular, ¿no? Son cientos de miles de personas o millones que ahora están, ¿no? En Lima, están pues en el sur de Lima, en el este de Lima, ¿Y en el usted norte de cree, Lima. señor Salazar, permítame que lo interrumpa para que esto se convierta en un diálogo para esclarecer mejor posiciones, ¿no le parece? Perfecto. Por eso le digo, que discúlpeme si lo interrumpo de vez en cuando, pero, señor Salazar, ¿cómo se está dando este desborde social que usted lo está, digamos, señalando? Porque algunos podrían decir que el desborde social se expresa a través de lo que estamos viendo, la inseguridad ciudadana, podría ser. ¿Ese es el desborde social al que usted se refiere? Yo me refiero que hace varias décadas, ¿no? Ya el Perú ha ido recomponiendo su, digamos, población, ¿no? Las zonas rurales han ido migrando hacia las capitales de distrito, capitales de provincia, y de las provincias y departamentos, ahora regiones, han ido migrando hacia Lima o algunas ciudades importantes de la costa del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay oportunidades, ¿no? Ni siquiera, digo, oiga, usted se enferma, no tiene un hospital con la capacidad resolutiva que pueda atenderle allá en Apurímac o en Ayacucho, en Huancavelica, como usted habló del trapecio andino, ¿no? No tiene una universidad pues que le diga, oye, les voy a dar una educación de calidad. Todavía no están los profesionales, los docentes con maestrías, con doctorados que puedan ir a trabajar ahí, ni tampoco médicos especialistas, ¿no? Y tampoco hay la infraestructura vial adecuada para decir, vamos a hacer negocios de tal manera que nuestros fletes se reduzcan y podemos llegar a la costa, a los puertos para exportar nuestros productos. Además, menos todavía no se ha desarrollado la agroindustria. Entonces, yo creo que el tema está, don Alberto, en que tenemos que mirar al país dentro del contexto mundial, un país competitivo, con perspectivas de desarrollo, incorporarse en esos grupos de países de renta alta, y también mirar hacia adentro, a las regiones, donde hay una diferencia abismal, ¿no? O sea, Apurímac con $2.300 per cápita año por habitante y Moquegua con 15.000. ¿No? Un índice de convergencia de 7, o sea, 7 veces más ingresos. Tenemos que hacer un gobierno que busque el desarrollo equilibrado de las regiones y eso va a permitir oportunidades, eso va a evitar la migración, eso va a permitir que las obras de infraestructura permitan el desarrollo y la explotación adecuada de sus productos. Señor Salazar, pero para eso hay que tener una visión
una cosmovisión para la parte justamente andina y la parte central del país, porque obviamente hemos concentrado, yo diría que a pesar de la descentralización, todavía hay una concentración de poder, ¿no? En la capital, todavía hay una concentración de poder que no está absolutamente descentralizado en el Perú. Entonces yo le pregunto concretamente, ¿cómo haría en caso de llegar a ustedes a ser gobierno, ¿no? Con Alan García, Lourdes Flores Nano, que son dos corrientes ideológicas, ¿no? Y doctrinarias distintas, pero que finalmente han confluido desde un punto de vista estratégico para hacer un mejor nivel de gobernabilidad en el Perú. Pero ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo compatibilizar usted que viene de regiones, donde usted sabe perfectamente, usted lo conoce porque usted ha sido presidente de la región Apurímac, ¿no es cierto? Una región que está altamente deprimida en su momento y que ha logrado ir progresivamente, ¿no es cierto?, desarrollándose. Yo le pregunto, ¿cómo compatibilizar? ¿Cómo hacer una estrategia de tal suerte que sin abandonar las prioridades de lo que significa las zonas urbanas o semiurbanas, priorizar el campo? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, cierto, se necesita infraestructura, carreteras, ¿no? Políticas muy claras para el riego, políticas que orienten al campesino, agricultor y productor, pero nada más que eso, porque no se siente que la agricultura se haya priorizado en el camino. ¿Usted qué piensa? Mire, en realidad la Alianza Popular ¿no? es una propuesta que refleja, ¿no? la trayectoria también de dos organizaciones políticas, ¿no? Como el APRA y el PPC, ¿no? E incorporar, digamos, la experiencia regional era importante para justamente plantear propuestas que usted en este momento está, digamos, interrogando o preguntando, ¿no? Entonces, el tema de las regiones, ¿no? Se ha dicho, vamos a formar macroregiones, vamos a hacer, ¿no? Toledo pretendió hacer mediante un referéndum una macroregiones sur. Fue muy fallido eso, no Yo creo que ahora, ¿no? Dentro de la propuesta que tenemos, ¿no? Se está planteando la alianza de las regiones. O sea, las regiones tienen intereses comunes. Entonces, primero vamos a integrar las regiones vialmente, ¿no? Que tengan acceso a transversales, las integraciones viales, vía carreteras asfaltadas. Este gobierno lo ha puesto en marcha. También el gobierno anterior. Yo quiero recordar la carretera de Huamanga a Bancay, 386 kilómetros, que en nuestra gestión como gobierno regional gestionamos. ¿Está operativa? Por supuesto, totalmente operativa. Ha reducido, digamos, en más de un 50% el tiempo de viaje y los costos. Por eso, ¿cuánto favoreció esa carretera de 300 y pico de kilómetros a los campesinos? Al productor básicamente. Primeramente, su región, de acuerdo a lo que he leído, actualizando, ¿no? Cierto, de información, es la región donde el papero es el principal productor. ¿Correcto? Así es. Andahuaylas, claro, y todo lo demás. Claro. ¿No? Ya. ¿Qué hacer? Porque el papero, lo que recibe, cuando me refiero al papero, me refiero al productor de papas. Así es. Recibe pues una migaja, ¿no? Por cada kilo de papa le pagan a veces hasta 15 centavos, 20 centavos. Eso es abusivo prácticamente. ¿Cómo hacer para mejorar esa situación? No es así ahora. Cuando los costos de los fletes, ¿no? eran altos, la papa no podía salir, pues, no podía salir porque realmente el costo del flete más el precio de papa en chacra no era competitivo a veces en ciertas épocas del año con otras regiones que producen papa, llámese Junín o algunas zonas de la costa acá cerca, ¿no? Cañete, el norte, ¿no? Pero ahora ha mejorado sustancialmente, reduciéndose los fletes, teniendo un flujo de transporte mucho más ¿no? estructurado, mejor organizado. Entonces ahora la quinoa, ¿no? la papa, las menestras, ¿no? los cereales. Los productores tienen mejor acceso al mercado. Tienen mejores precios, tienen mejor acceso al mercado. Y ahora lo que hay que hacer es, en esta alianza de regiones, empezar, aparte de hacer la integración vial, también empezar a hablar de proyectos de impacto. Alianzas, perdone. ¿Regiones del norte, regiones del sur y regiones del centro? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Lo que creo que las regiones pueden ser dos regiones que tengan un proyecto en común, de interés común. Le pongo el ejemplo de la Mancomunidad de los Andes, que es una alianza de regiones de 5 regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín e Ica. Estamos hablando de un Brain. No, más o menos. Es una parecido al Brain.
La cosa es que Ica necesita agua. Para la zona Sí, de obvio, Palpa, obvio, Nazca, claro. se puede trasvasar el río Pampas que limita Ayacucho con Apurímac, ¿no? Y generar energía eléctrica y irrigar 200.000 hectáreas, un estimado, ¿no? Pero Entonces, eso, esa obra implica energía eléctrica que generando energía eléctrica con hidroeléctricas vamos a abaratar los costos de electricidad a las viviendas, a las empresas, ¿no? Y también vamos a poder en la zona de la costa generar empleo para todos estos señores que desde la sierra pueden migrar porque van a demandar mano de obra. Se puede generar mayor economía incrementando la producción de productos de exportación en la costa. Entonces, es un proyecto de impacto de 3, 4 regiones y de impacto de la mancomunidad. Entonces, ese es el tema. señor Salazar, pero esto se tiene que hacer obviamente ya en el histórico de nuestro país, de las regiones que usted ha mencionado y de la que una de ellas ha sido usted presidente, ¿no? Se ha notado pues que efectivamente hay promesas, muchas, probablemente usted las cumplió parte de su gestión, la cumplió con la carretera y todo lo demás, pero todavía se sigue pues en esos déficits terribles, ¿no? O sea, hay incomprensiones muy notorias, hay divergencias incluso entre regiones, ¿no? Disputas que son insalvables. Entonces uno se pregunta cómo hacer justamente coherente y consecuente lo que usted señala con una realidad en el campo, en el escenario mismo, porque si yo me voy en este momento a Andahuaylas, estoy seguro que encontraré montones, miles de quejas, seguro, no sé, como me iré también probablemente al Cusco y encontraré la misma cantidad, porque la gente se queja, la gente reclama, la gente demanda, y cuando han estado en el gobierno muchas veces no se ha escuchado a estas regiones. Por eso, para mí, prioritariamente, más allá de que efectivamente Lima es importante, Arequipa es importante, Trujillo es importante, pero las otras regiones, las que están en el trapecio andino, las que están en el altiplano, por ejemplo, esas son regiones que requieren una inyección de inversión y desarrollo profundo para sacar a esas personas de la pobreza extrema. No sé si eso es parte de su prédica, parte de su objetivo. Es justamente ese el objetivo de Alianza Popular, ¿no? Hay sectores populares en las zonas urbanas de Lima que requieren todavía pistas y veredas, ¿no? Correcto, Hay que ir ajá. en San Juancho En la periferia nomás hay. San Juan del Urigancho a Motupe y subir las escaleras, termina las escaleras y sigue subiendo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, agua, desagüe. Pero no por el hecho de que acá existe eso, nos Y en olvidemos la del resto. sierra la cosa es peor, ¿no? Entonces es necesario que un gobierno tenga que voltear la mirada hacia esas regiones y decir, ¿qué necesitan, no? Primero, ¿cuál es la principal actividad económica de ustedes? La agricultura, pues hay que potenciar, ¿no? La propuesta que hizo el presidente García de sierra exportadora, ¿no? En el año 2006, ¿no? Se inició, empezó a crecer, y en este gobierno últimamente se bloqueó y dijo solamente 18 millones de soles al año. El presidente García está planteando multiplicar por 10 este presupuesto. ¿Para qué? Para asesorarlos técnicamente, para asesorarlos en accesibilidad al mercado. Pero sigue la misma línea política de cierre exportadora como este gobierno. Yo, Alfonso, ¿cómo se llama? Velázquez. Velázquez sigue. Yo pienso que hay que potenciar eso, porque Ya, una cosa es potenciar. no solamente es para tantas organizaciones de productores, asociaciones que hay a nivel Pero esas nacional. cadenas productivas a veces no han funcionado porque al campesino, usted sabe, pues no le han dado el crédito, no le han dado el apoyo Ahí viene tecnológico. Ahí viene el tema. A ver, explíquenos y diga. Obviamente ¿qué se no puede hacer? solamente es darle asistencia técnica, ¿no? y mejorar la productividad, sino también poder articularlo al mercado. Correcto. ¿no? Y tener un programa de financiamiento. El Banco de la Nación tenía un programa interesante de microcréditos vía entidades de primer piso, ¿no? Como las cajas municipales, las EDPYMES, las cajas rurales, eso no hay, ¿no? O sea, con tasas de interés razonables, ¿no? Y también debemos de empezar a entender que el agrobanco debe de tener otro rol, ¿no? Un rol de fomento sin necesidad de decir te voy a regalar la plata o te voy a dar un interés. ¿No cree usted que Agrobanco esté cumpliendo un rol? Todavía no, porque simplemente sus limitaciones económicas no le permiten. Todavía seguimos no tiene capacidad expansiva, digamos. Seguimos dependiendo de la banca privada, ¿no? Y la banca privada a veces los requisitos son mucho más duros. Claro. Obviamente necesitamos un Estado que fomente en esa zona. Y en ese sentido, la titulación de las tierras agrícolas, ¿cómo haría usted?
todavía están Porque el campesino que no tiene el título no puede negociar un crédito. Claro, están en manos de las comunidades. Por lo pronto, lo que se tiene que hacer es al menos empezar a titular aquellos predios que están en las, digamos, zonas urbanas de las comunidades, de los centros poblados, porque ellos ya tienen su casa, tienen su pequeño, digamos, corralito. Entonces, todavía ni siquiera eso en las comunidades está titulado. Ahora, ¿no? como usted que es un hombre que ha trabajado directamente con el campo y sabe lo que son, por su experiencia, las regiones, ¿cómo también, y le pregunto aquí, conjugar, vincular, relacionar, no compatibilizar, todo aquello que pueda de alguna manera hacer un esfuerzo de una sinergia en que por un lado funcione bien la agroindustria o la agricultura para una futura agroindustria y proveedora de alimentos para Lima y para el resto del país, y cómo hacer que funcione, por ejemplo, en su caso, las bambas, ¿no? Sin mayores obstáculos, que la minería? ¿Cómo hacer eso? Porque usted, ¿cómo priorizaría? ¿Agricultura o minería? ¿Cuál es su prioridad? Bueno, viendo la realidad de nuestro país, o sea, no podemos dejar de lado los recursos y las potencialidades que tenemos, ¿no? Don Alberto, tenemos que llevar una propuesta que se le denomina la agrominería, ¿no? O sea, la agricultura tiene que potencializarse, tiene que hacerse mucho más técnica, obvio, claro. Tiene que... los niveles de productividad tienen que subirse altamente. Utilizar claro. Sí. Ya maquinaria para su producción. Ya no vamos a estar con la yunta porque obvio, claro. Cada vez que hay todavía se sigue todavía la agricultura con el buey a la cabeza, ¿no? Sí, pero ahora hay más escasez de mano de obra, por lo tanto es necesario tecnificarla, mejorar su productividad, las semillas, mejor de calidad de semillas. ¿Ha tanto migrado la gente del campo? Que hay que escasez hacia las zonas urbanas, y también se están dedicando en algunas zonas bastante al tema de la minería, la pequeña minería, la minería informal. El campo está abandonado. En muchas comunidades hay poquísima gente, ¿no? Y hay gente adulta. Pero ahí es donde tiene que estar su capacidad, pues, persuasiva, para que la gente retorne al campo. Entonces, si tenemos tecnificación, productividad, mejores precios y una cadena de valor que permita generar industria, agroindustria, para mercados nacionales o internacionales, también vamos a tener que trabajar el tema minero, ¿no? La gran minería, que lo que requiere es condiciones de confianza, estabilidad económica. Ahora, lo cierto es que la gran minería no genera puestos de trabajo indirectos, porque directos la gran minería no genera muchos. No muchos. Pero que la agricultura sí genera mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde prefiero yo socialmente priorizar mis capacidades como gobierno? A la gente que le voy a dar trabajo. Claro, pero también hay que entender que la gran minería nos provee los recursos. Cierto, ¿no? Yo no estoy negando eso. Hacer las inversiones, por eso le preguntaba cómo compatibilizar esos dos sectores. La gran minería no necesariamente va a afectar la agricultura, porque hay reglas en las que se exige, ¿no? Muy estrictamente, ¿no? El cuidado ambiental. Ahora, cuando usted aceptó ya este encargo de ir en la plancha presidencial con Alan García y Lourdes Florenano, ¿usted qué, digamos, qué les ha mostrado a ellos para que ellos tengan ya la confianza en que usted es la persona idónea para poder desarrollar? ¿No? ¿Usted va a ir al Congreso? Sí. Va a ir al Congreso, ¿no es cierto? Entonces usted va a ser legislador, además, ¿no? Entonces, para que lo que usted ha visualizado en su región y en todas las partes que usted ha visitado, ¿cuáles son, aparte de lo que ya me ha mencionado, para ponerle en una agenda de prioridades? Porque en el Perú se necesita establecer, queridos amigos, no una agenda política, económica y social grande, llena de bullicio y todo lo demás. No, hay que ver prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades, señor Salazar, que usted considera que debería emprender un eventual gobierno de Alan García? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos viendo la situación del país, ¿no es cierto? Es un país que requiere ¿no? relanzar y potenciar su crecimiento. Si nosotros no tenemos una reactivación de nuestra economía y empezar a crecer nuevamente en niveles ¿no? que sean, digamos, necesarios para contar con los recursos y fondos para atender las necesidades de la gente, obviamente no vamos a poder hacer nada. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer inversiones, ¿no? públicas, ¿no? que son necesarias de manera eficiente, ¿no? con total transparencia. Se está planteando de inicio empezar a hacer
un programa de ¿no? pequeños proyectos, ¿no? en las zonas populosas, en las comunidades, en los distritos y en las provincias, ¿no? Y luego, lógicamente, empezar a reactivar la economía vía también todo un programa de fortalecimiento de las actividades productivas, ¿no? Esto de la diversificación productiva, pero no como un nombrecito, sino diversificación productiva real, ¿no? Totalmente de acuerdo. Señor Salazar, usted sabe perfectamente que a lo largo de los años ha ido creciendo el déficit de infraestructura, ¿no? O sea, en este momento el déficit de infraestructura, probablemente el déficit esté alcanzando los 150.000 millones de dólares. Es enorme. O sea, ¿qué significa déficit de infraestructura? Que no tenemos carreteras, ¿no? Que no tenemos las suficientes vías de penetración de carreteras, que no tenemos los sistemas de comunicación alternativos, en este caso, que puede ser ponerle banda ancha a todo el Perú, ¿no es cierto?, para estar interconectados. Significa servicios de agua y luz eléctrica, generación de luz eléctrica. Significa infraestructura, viviendas modestas, viviendas para los sectores más pobres y deprimidos del país. Infraestructura significa también dotarle a todas las comunidades de pequeñas postas médicas y no grandes hospitales para que con material y con personal el campesino se pueda sentir seguro de que su salud va a ser atendida. Entonces, todo eso implica una enorme inversión. Usted lo sabe. Solos no lo podemos hacer, porque no hay la plata suficiente, usted lo sabe también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo atender ese déficit que tenemos los peruanos y que cada día se ha ido embalsando y acumulando? Bueno, como usted dice, ¿no? AFIN proyecta al 2025 esa suma aproximadamente, Exacto. ¿no? De 150.000 millones de dólares de déficit en inversiones. El Perú tiene que ir creciendo para poder contar con más recursos. Si no crecemos, no vamos a contar con los recursos para ir reduciendo la brecha de infraestructura que tenemos en el país, ¿no? Y yo considero también que es necesario, ¿no? Es necesario usar algunos fondos, ¿no? Que puedan ser de disposición en el país, ¿no? Tenemos reservas, tenemos la posibilidad de también acceder a algunos créditos. Mire, los países que están en la OCDE, estos club de 34 países desarrollados, la mayoría no ha llegado a superar sus brechas para pasar de un país de renta media a un país de renta alta con solamente sus recursos, ¿no? Muchos de esos países han accedido a líneas de financiamiento para poder reducir las brechas de infraestructura y poder resolver los problemas de manera mucho más rápida, ¿no? Esos problemas de saneamiento, de electrificación, de viviendas. Se va a tener que hacer la titulación de los predios que no tienen títulos. El presidente García ha dicho 1 millón de títulos para y eso hay que hacerlo, porque eso permitirá precisamente tener una capacidad de financiamiento de endeudamiento. Señor Salazar, don David Salazar, tiene ideas, me parece, bastante interesantes, usted con la experiencia que tiene en las regiones, ojalá que tengan la suerte los acompañe, pues, y puedan llegar a ser gobierno. Le deseamos la misma suerte a todos los candidatos. Son muchos, eso es cierto, muchos candidatos. No sé si eso le hace bien a la democracia. No quiero dar mi opinión para no sesgar el carácter absolutamente imparcial, objetivo de este programa. Queremos que todas las fuerzas políticas que están en campaña expresen sus proyectos y sus opiniones con la más absoluta libertad. Eso es lo que el Perú necesita. La más absoluta libertad y el intercambio de ideas entre todos los peruanos para forjar un país unido, un país que apunte hacia el progreso y que no estemos enfrentados permanentemente como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos tiempos. Señor Salazar, mucha suerte. Ha sido un gusto conocerlo en estas declaraciones y obviamente habrá oportunidad para una nueva invitación. Gracias, don Alberto, y permítame decirle a todo el Perú también, ¿no? O sea, como apurimeño, como ¿no? Andino, no puedo dejar de hablar algo en el quechua, ¿no? Decirle alguien puncha o cachun jancunapo jojicuna, ñujanchimica y Alianza Popular Pi, Huichaimami, Puririchizun, Llachtanchita. Digo, muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Usted vino al Perú, perdón, a Lima, ¿cuándo? A los 12 años, en el año 1967. Si yo le preguntara, usted me lo contestaría. Jaica Guatata, Kanki, Kailima, Yaktape. Ñoja, Kaipi, Yachkani, Tawachunca, Guata. Sabe quechua. Perfecto. Queridos amigos, no he querido utilizar mi recurso, pero también estoy de raíces altamente peruanas. Y en quechua, compañero Purijmasi. Purijmasi, muy bien. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.